bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Se escucha? ¿No? Allá los... Ahí está, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, pues bienvenidos. La dirección de la Facultad de Ciencias Químicas y la Coordinación de Investigación y Posgrado agradece a todos su presencia en este recinto para dar inicio a los trabajos de un programa de difusión, de divulgación de las investigaciones que realizan principalmente nuestros compañeros profesores de la Facultad de Ciencias Químicas, y también habrá algunos investigadores invitados que vengan a compartir con nosotros el trabajo que realizan. La intención de este ciclo de conferencias jóvenes es de que ustedes puedan conocer, como ya habíamos dicho, el trabajo de los compañeros profesores, y que en un momento dado ustedes puedan incursionar en los mismos, en sus líneas de investigación, y formen parte de estos grupos y puedan ir ya pensando en un trabajo de investigación para, pues, como alguna tesis, y, ¿por qué no?, continuar en su preparación en algún posgrado. Entonces, hoy tenemos el gusto de presentar a una de nuestras compañeras, la doctora Nadia Esteva Durán, quien con mucho agrado esta tarde aceptó venir a compartir con nosotros parte de su trabajo de investigación, y que bueno, y quisimos iniciar con ella porque pues yo sé y todos sabemos el cariño, el aprecio que sus estudiantes le tienen. Entonces, pues no vinieron a escucharme a mí, venimos todos a escuchar a la doctora Nadia. Entonces, pues sin más preámbulo, nuevamente sean todos bienvenidos. Hubo este pequeño cambio de horario pensando en que pudieran más compañeros incorporarse. Vamos a ver qué tal funciona, y también como una cuestión de que los profesores también podamos darles esa facilidad en cuanto al tiempo, porque hay profesores que no pueden a determinadas horas. Entonces vamos a darle la apertura para que todos puedan participar, ¿sale? Entonces, pues bueno, los dejamos con la doctora Nadia Esteva Durán. Esperamos que la ponencia sea de mucho provecho. Ya saben, al final pueden vertir sus preguntas, sus comentarios, y que al final, doctora Nadia, de aquí del público que está en este momento, pueda salir un tesista, dos tesistas, alguien que pueda incorporarse a su grupo de investigación. Pues bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente, casi creo que es el grupo de séptimo. Nuevamente muchas gracias por haber venido. El tema de la ponencia, el tema es realmente mi tema de investigación del postdoctorado. Esta investigación se llevó a cabo en la Facultad de Medicina y Cirugía de la misma universidad. Yo les comentaba en la mañana que el título parece ser muy complicado y que es algo tan impresionante. Es impresionante, pero no es complicado. Esa es la parte en la que yo considero que podíamos hacer como un preámbulo antes de iniciar con toda la parte o con toda la información. Ese preámbulo sería... El tema, primeramente les comento, es evaluación in vitro de la apoptosis en células HeLa inducida por el extracto clorofórmico de Tornefortia mutabilis. Cabe mencionar que este tema de investigación fue dirigido por la doctora en ciencias María del Socorro Pina Canseco y el codirector, el doctor Eduardo Pérez Campos, de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPO.
es necesario, les decía, que para que podamos saber de qué se va a tratar, podamos definir algunas, al menos algunas palabras de este tema. Una de estas palabras es la apoptosis. La apoptosis nosotros sabemos que es la muerte celular programada o también llamada el suicidio celular. Entonces vamos a hablar de muerte de las células. Las células HeLa son células que provienen de cáncer, son células cancerosas que provienen del cáncer cérvico-uterino. Entonces, también no es algo muy raro, ¿no? Solo es el nombre. El nombre deriva de la persona que en teoría lo donó, que la historia dice que no fue una donación, pero que al menos ha ayudado como tal a poder hacer investigaciones sobre células cancerosas. Y la otra palabra, que es Tournefortia mutabilis. Tournefortia mutabilis es una planta. El extracto que nosotros vamos a obtener de ella lo vamos a obtener a partir de cloroformo. Ese va a ser nuestro disolvente con el cual vamos a extraer los metabolitos secundarios de la planta que es Tournefortia mutabilis. ¿Sí? Bajo ese contexto, entonces, tenemos que hablar primeramente de cáncer, tenemos que hablar del cáncer cérvico-uterino, tenemos que hablar de Tournefortia mutabilis y cómo cuando nosotros ponemos en contacto el extracto clorofórmico de Tournefortia mutabilis con las células HeLa, podemos observar que este extracto realmente tiene propiedades o que realmente genera citotoxicidad sobre estas células. Parte de nuestra idea o parte de nuestro objetivo principal es eso, que nosotros podamos encontrar alternativas a este cáncer que aqueja no solo a las mujeres, un 80, un 85% a las mujeres, tanto a nivel mundial como a nivel estado. También afecta a los hombres, ¿no? Por ende, es un tema de investigación finalmente importante para que nosotros podamos identificar si podemos contar con otras alternativas o no. Como resumen, realmente es parte de lo que yo les acabo de comentar. Es necesario que recordemos que el cáncer es una enfermedad en la cual hay una proliferación incontrolada de las células. Nosotros sabemos que en nuestro organismo las células deben o se interactúan con otras células y esa interacción con células promueve que realmente haya una comunicación celular. Para que una célula prolifere, requiere de esa comunicación celular y esa comunicación celular es la que le va a indicar si realmente es necesario que prolifere o no, o también esa misma comunicación celular le va a permitir saber si tiene que entrar a un secuestro en el ciclo o en la división celular o tiene que seguir su camino hacia dar origen a otra célula o finalmente morir. ¿Por qué? Porque tiene algunas mutaciones o algunos daños a nivel del DNA. En concreto o en resumen, esto es parte de lo que nosotros al final queremos hacer. Decimos, ya hay tratamientos y esos tratamientos son efectivos. El gran problema de esos tratamientos es que no solamente destruye o no solamente ataca a las células cancerosas, sino también ataca a las células sanas, que es nuestro grave problema, nuestro gran problema. Y también las condiciones adversas que estos medicamentos o que estos fármacos puedan presentarse en el paciente. Estas complicaciones que al final vamos a tener. Es por ello que nosotros nos dimos a la tarea de buscar alternativas. ¿Alternativas en dónde? En la medicina tradicional. Oaxaca es un estado rico en plantas medicinales y es tan rico que hoy en día la población sigue consumiendo este tipo de plantas medicinales para poder tratar un sinnúmero de enfermedades. Es por ello que el trabajo pretende evaluar el extracto que nosotros obtenemos de la planta sobre las células cancerosas, específicamente estas células de cáncer cérvico-uterino,
y ver no solamente si son citotóxicas, sino también, la idea principal es ver si esa citotoxicidad que finalmente termina en la muerte de la célula, ver si realmente es por apoptosis. Nosotros sabemos que hay varios tipos de muerte celular y dentro de ellas hablamos de la apoptosis, hablamos de la necrosis y hablamos de algunas otras más, pero dentro de ellas las más importantes son la apoptosis y la necrosis. La idea de este trabajo es eso, que nosotros evaluemos el extracto, veamos si realmente muere la célula por apoptosis, que sería lo ideal, y conforme vayamos pasando las diapositivas vamos a ver por qué queremos o por qué le apostamos a que el extracto realmente induzca la muerte a través del proceso apoptótico, ¿sale? ¿Qué encontramos? Realmente aquí ya les voy a decir qué fue lo que encontramos, que es parte del resumen. Encontramos que sí es citotóxica y que la citotoxicidad está mediada por el proceso apoptótico y que para nosotros es muy importante que sea de esta manera. Parte de nuestra información para poder comprender o para poder poner en contexto qué es el cáncer. El cáncer, decíamos al principio, que el cáncer realmente proviene de una célula normal que sufre transformaciones o que sufre alteraciones, y estas alteraciones van a ser específicamente alteraciones a nivel de su proliferación y a nivel de su señalización. Una célula cancerosa es una célula que no obedece a ninguna señal, es una célula que, digámoslo así, se manda sola. Y se manda sola, ¿por qué? Porque no requiere de factores que estimulen su proliferación y tampoco obedece señales de muerte celular. Pero para que esta célula pueda tener estas alteraciones, va a requerir ya sea de factores ambientales que van a dañar el DNA, que van a dañar la estructura del DNA. Esa estructura del DNA dañada no va a ser solamente en una sola exposición. Nosotros sabemos que las células cancerosas realmente requieren de varias mutaciones o varias alteraciones. Recordemos que esa interacción entre el medio ambiente y las células finalmente van a llegar a generar una tasa muy grande de mutaciones, y esa tasa de mutaciones va a conllevar a estos procesos de enfermedad. No todos los cánceres tienen el mismo mecanismo, no todos los cánceres se desarrollan en el mismo tiempo. Va a depender mucho del tipo de cáncer del que estemos hablando. ¿Qué pasa cuando la célula, una vez que la célula ha sumado estas mutaciones dentro de su genoma, esta célula, decíamos, no tiene control, y si no tiene control, entonces crece de forma descontrolada. Ese crecimiento de forma descontrolada no solamente queda en una masa tumoral, sino esta célula va a tener la capacidad también de poder moverse. Ese movimiento de la célula a través de todo el organismo se le llama metástasis. Esa metástasis realmente es la migración de estas células cancerosas. Primeramente las teníamos in situ y posteriormente ellas se mueven hacia la circulación para poder tener el control de todo el organismo. ¿Cómo se mueven? Pues tienen muchas propiedades, o esas mutaciones le proporcionan muchas propiedades. Dentro de esas propiedades, saben ustedes que son capaces de generar nuevos vasos sanguíneos. El proceso de angiogénesis es una característica o es una cualidad de las células cancerosas. No solamente proliferan, sino también no mueren. Nosotros sabemos que hay un tiempo de vida media para las células, y ese tiempo de vida media ellos no lo obedecen. ¿Por qué? Porque evaden los procesos de apoptosis, y esa evasión de los procesos de apoptosis conlleva a que haya un mayor número de células porque están proliferando descontroladamente y porque también no están muriendo como deben de morir. Otra de las cosas que hacen, decíamos, es migrar. Al generar esos vasos sanguíneos o formar nuevos vasos sanguíneos, ellas llegan a el torrente circulatorio, y en el torrente circulatorio tienen acceso a todo el cuerpo.
A eso decíamos que se llama metástasis y disminuye también la calidad de vida de la persona, ¿no? Que puede llegar a causar muerte como tal. Esos procesos apoptóticos que yo les mencionaba, que son parte del suicidio celular, ese proceso está altamente regulado y está tan altamente regulado que si existe una mutación o existe un daño en una célula, inmediatamente este proceso se va a activar y va a eliminar a esa célula cancerosa. No pasa así con el cáncer. Ese proceso apoptótico puede originarse por dos vías, por la vía externa o por la vía interna. Por la vía externa vamos a hablar de la apoptosis externa o la apoptosis mediada por FAS, por un ligando de FAS que realmente es una célula, es externa o se llama externa, porque otra célula es la que se va a encargar de eliminar a la célula que está alterada. Cuando hablamos de vía intrínseca, hablamos de que la propia célula es la que se va a encargar de generar sus proteínas de muerte. Esas proteínas de muerte van a ser proteínas que ella misma va a sintetizar, que va a traducir y que va a generar que haya una liberación de una molécula dentro de la mitocondria que va realmente a prender la mecha de este proceso de apoptosis. ¿Y qué es lo que va a pasar con la célula? La célula se va a colapsar, se van a formar pequeñas vesículas, se va a formar un cuerpo apoptótico y finalmente todo el material genético o el genoma de la célula se va a destruir. Van a llegar otras células que son los fagocitos por excelencia, que serían los neutrófilos o los macrófagos. Ellos se van a encargar de recoger los restos. Es una muerte, comentábamos que es una muerte silenciosa y es una muerte que realmente está programada genéticamente, a diferencia del otro tipo de muerte que es la necrosis. ¿Cómo entonces nosotros, yo les decía, vamos a hablar del cáncer cervicouterino? Toda la información que nosotros hemos mencionado del cáncer es de forma general, pero el cáncer cervicouterino tiene sus propios mecanismos para poder proliferar y para poder mantenerse en el organismo. Es importante decir también que el cáncer cervicouterino es la cuarta neoplasia más frecuente en las mujeres a nivel mundial. Son factores de riesgo, existen muchísimos factores de riesgo. ¿Cómo sabemos que hay factores de riesgo? Por la frecuencia con la que se ha presentado este tipo de padecimientos. Y si ven, hay varios factores de riesgo. Estos que yo coloqué aquí son unos, pero existe una lista bastante grande de factores de riesgo para tener cáncer cervicouterino. Uno de ellos es tener el virus del papiloma humano, la paridad, el primer parto a edad temprana, el tabaquismo, el virus de la inmunodeficiencia humana, la deficiencia inmunológica, las enfermedades de transmisión sexual, el uso de anticonceptivos orales por más de 5 años, entre muchos otros. Son parte de este riesgo. El principal factor de riesgo está asociado a la presencia del VPH, el virus del papiloma humano. Y este VPH principalmente es con los tipos 16, 18, 31, 33, 35 y todos los demás que vemos aquí. Es la causa más importante de tener cáncer de cervix o cáncer de cuello de útero. La sintomatología en ocasiones, parte de los problemas del cáncer cervicouterino es que en las primeras etapas de esta enfermedad, esto es asintomático, no hay forma de saber que tenemos cáncer. ¿Por qué? Porque pues no hay alteraciones, no hay en verdad algo que manifieste que nosotros estamos con cáncer o que estamos infectados con este principal virus. ¿Qué datos podrían presentarse? Podrían presentarse infecciones cérvico-vaginales caracterizadas por flujo vaginal
irritación genital, pero la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Cuando podemos encontrar alguna sintomatología, cuando las lesiones realmente ya sean avanzadas, es el momento en el que nosotros vamos a poder detectar que la persona tiene ya cáncer. Por ello es necesario que se haga una exploración física en estos pacientes. Es necesario incluir la especuloscopía, el examen pélvico transvaginal, así como transrectal. Hay que hacer citología cervical para detección temprana. Esta prueba de citología cervical tiene una sensibilidad del 51% y una especificidad del 98%. La colposcopía, en verdad, a pesar de ser más cara, es realmente con el que se puede identificar que la persona tiene cáncer. ¿Por qué? Porque presenta una sensibilidad del 95% y una especificidad del 98%. Además, que en ese momento que se está haciendo la colposcopía también se puede hacer una biopsia de las zonas que están lesionadas y poder identificar primero si es BPH lo que tenemos y qué tipo de BPH tenemos, porque podemos tener un tipo de BPH que es de bajo riesgo, pero si tenemos el 16 o el 18, ese es un BPH de alto riesgo, ¿no? Junto con algunos otros más, pero los más comunes son 16 y 18. Como les decía yo al principio, este tipo de cáncer realmente tiene tratamientos que son efectivos, pero tratamientos que al final, como los vemos aquí, decíamos, no solo dañan a la célula cancerosa, sino también dañan el estado de salud más de los pacientes. Por eso, pues es necesario que se busquen alternativas para poder contrarrestar, ya sea el hecho de poder identificar o poder dar un tratamiento con una planta o con un compuesto natural y poder minimizar también esas complicaciones que se pueden presentar en estos casos. Me voy a mover un poquito más para acá. Decíamos, ¿dónde se lleva a cabo esta alteración o esta mutación que podría ser hereditaria o podría ser adquirida? Esas alteraciones o esas mutaciones se llevan a cabo ¿en dónde? En el DNA, en esta estructura que finalmente es la que rige la función, la forma y todos los constituyentes de las células. Cuando decíamos que existe una alteración o existe una mutación, debemos de detener el ciclo celular. Ese ciclo celular tiene o conlleva la formación de células, de nuevas células. Si esas nuevas células están mutadas o están alteradas, es necesario detener lo que se le conoce como arresto del ciclo celular. Ese arresto del ciclo celular va a permitir varias cosas. Una de ellas, que la célula que acaba de entrar, que una célula que se acaba de detectar realmente que tiene una mutación o tiene una alteración, pueda detenerse el ciclo celular, pueda montarse respuestas de reparación de la célula y pueda detener la muerte celular. Ustedes han escuchado hablar que cuando una célula está mutada, una célula va a entrar a una división celular, hay supervisores aquí en cada una de estas fases, y esos supervisores o estas proteínas que se van a encargar de revisar si existen condiciones para poder dar origen a otra célula, también hacen la revisión de si el DNA está normal o no lo está. Si no está normal, detenemos y reparamos. Si podemos reparar, si no podemos reparar, se inicia o se echa a andar el proceso apoptótico. ¿Por qué? Decíamos, estas células cancerosas, pues como no obedecen a nada,
ellas no van a detener la división celular y van a estar proliferando de forma constante. Y lo que vamos a obtener es esto, ¿no? Esto es una confluencia de células de forma normal en donde cada célula tiene un espacio y cada célula tiene una morfología como tal. ¿Qué pasa cuando una célula normal se encuentra con otra célula? Fíjense, esta célula que tenemos aquí se encuentra con esta y con todas las que tiene alrededor. No se enzima para generar otra más. ¿Por qué? Porque esas interacciones entre célula a célula permiten y detienen también la proliferación. Ya no es necesario porque no necesito más células aquí. En este caso, como no recibo señales de detenerme, pues estoy proliferando de forma incontrolada y esa proliferación de forma incontrolada me va a ocasionar la masa tumoral. Otra de las características de las células neoplásicas o de las células con cáncer no solo es lo que les comentaba, proliferan sin control, no entran al proceso apoptótico, sino también son capaces de producir apoptosis en células que vigilan al organismo. ¿En quiénes? En las células del sistema inmunológico. ¿Qué es lo que hacen? Pues generan apoptosis en este tipo de células que van a ser las células encargadas de detenerlas, tanto los linfocitos T como los NK, o las células, los asesinos naturales. Lo que indica pues que evaden realmente el proceso apoptótico, la muerte celular. El proceso apoptótico, decíamos, no solamente es una muerte para eliminar células dañadas, sino también es una muerte para eliminar las células que han tenido o que han llegado a su tiempo de vida media. Son células, o sea, esta apoptosis es un mecanismo que lo que va a generar es el restablecimiento de las células. Cuando ya es una célula senescente, una célula ya viejita, es una célula que ya no tiene función y que finalmente tiene que ser eliminada y sustituida por otras células. Desde el punto de vista celular y molecular, la apoptosis se desarrolla en 3 etapas, que es la inducción, la ejecución y la formación de cuerpos apoptóticos. En esta diapositiva vemos una célula normal. Esta célula normal que puede tener que puede ser senescente o que puede estar infectada por algún virus, es una célula que va a entrar en un proceso apoptótico. Ese proceso apoptótico va a hacer esto, la célula finalmente va a empezar a disminuir, va a haber una disminución celular, va a haber una condensación de la cromatina, el mismo núcleo se va a compactar, dice la bibliografía, se va a volver picnótico. Es una compactación realmente o es una condensación y posteriormente el núcleo va a colapsar, se van a formar vesículas, todo el citoplasma va a estar formado o va a formar vesículas como tal. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Pues pequeñas vesículas que van a contener todo lo que la célula en su interior tiene. Posterior a ello, decíamos, pues va a llegar un macrófago o va a llegar un fagocito, lo va a fagocitar y finalmente no se va a liberar nada del contenido de la célula al exterior. ¿Qué pasa en el otro tipo de muerte? En el otro tipo de muerte, que es la necrosis, va a haber una inflamación celular. La célula va a empezar a cambiar su permeabilidad, van a empezar a entrar soluciones, esta va a empezar a filtrar, va a empezar a sacar el contenido hacia el exterior, va a haber descomposición de organelos y finalmente va a haber un proceso inflamatorio, ¿consecuencia de qué? Consecuencia de todo el material que esta célula eliminó hacia el exterior. El tipo de muerte es muy diferente. Este proceso inflamatorio que nosotros vamos a ver va a dañar más a la persona que este proceso que es silencioso y que es un proceso normal y fisiológico. ¿Qué tipo de muerte creen ustedes que sería benéfico que produciera el extracto
clorofórmico. Esta, ¿no? La idea es que nosotros pensamos, o parte de nuestra hipótesis es que el extracto clorofórmico elimina las células cancerosas y las elimina a través de este proceso, en el que pues no se daña más al organismo. ¿Saben ustedes que también en el proceso apoptótico solo muere la célula que está infectada, solo muere la célula que ya está senescente? En la necrosis no. En la necrosis va a morir la célula que está infectada o que está dañada, en este caso es o la célula que sufrió un accidente como tal, o que está intoxicada, pero también va a morir las células que están junto a ella. Por eso dice que es una muerte no silenciosa. Todas estas características que nosotros vemos aquí son las características que mencionábamos hace ratito, lo que va a pasar en apoptosis y lo que va a pasar en necrosis. Ese cáncer cervical, decíamos, o cáncer de cuello uterino, ya comentábamos las referencias de ello, que esa es la parte importante de estudiar realmente este tipo de cáncer, que aqueja a muchas mujeres, sobre todo a población de bajos recursos, a poblaciones que no tienen un programa de salud como debe de ser, y que también involucra mucho la parte económica. ¿Por qué? Porque no hay dinero para hacer una colposcopía, ¿no? Porque no hay forma de estar constantemente haciéndose un Papá Nicolau o una revisión como tal para poder prever o poder prevenir que existe este tipo de padecimientos. La imagen solamente es para que veamos que en este punto es donde se lleva a cabo, donde se origina el cáncer. ¿Cómo puedo yo evaluar el cáncer, este tipo de cáncer? Yo no puedo evaluar este cáncer en una persona. Yo no puedo darle el extracto a la persona. ¿Por qué? Porque primeramente no es bioético. ¿Por qué? También porque yo no sé qué más tiene la planta, qué más metabolitos y cuáles otras interacciones puede hacer el extracto de la planta con todo el ambiente que tiene el individuo. Entonces, yo tengo que hacer, además de estas pruebas de citotoxicidad, tengo que hacer otras pruebas más. No puedo dar el extracto para ver si realmente funciona o no funciona, porque puedo dañar, puedo arreglar, puedo ayudar a nivel del cáncer, pero puedo afectar órganos, por ejemplo, porque yo no sé si es hepatotóxico, ¿no? Entonces tengo que hacer algunas otras pruebas más. Por ello, yo voy a ocupar, o nosotros ocupamos, este tipo de células, que son células HeLa, que son realmente células inmortalizadas, son líneas celulares que provienen de humano, que provienen de una mujer que murió exactamente por cáncer cervicouterino. Estas células han sido estudiadas, hay muchísimos estudios sobre ella, y a través de ella nosotros podemos saber cuál es el comportamiento de estas células cancerosas. Una de las características muy importantes de esta célula, de HeLa, es que tiene una actividad, tiene una enzima activa llamada telomerasa. Esta característica es la que le permite a HeLa ser una célula inmortal. Por eso cuando nosotros decimos las células cancerosas son células inmortales porque dicen no se mueren, pero no se mueren, ¿por qué? Porque tienen inhibido el proceso apoptótico, o no se mueren porque tienen también una actividad de la enzima. Esta enzima es muy importante en los procesos de división celular. Es importante, ¿por qué? Porque cada que se lleva a cabo un ciclo celular, esta enzima se encarga de agregar pequeños fragmentos a ese gen que nosotros vamos o que el complejo va a duplicar. Cada que se hace un ciclo, se acortan los telómeros. La telomerasa lo que hace es agregar telómero, agregar pequeños pedazos de telómero. Esos pequeños fragmentos de telómero le permiten a la célula dividirse muchas veces, pero llega un momento en el que esta telomerasa ya
no puede estar, una telomerasa normal, no puede evitar que ese telómero llegue a eliminarse y se elimina también la parte del gen, que es el momento en el que la célula dice, ya no se puede proliferar, ya no podemos dividirnos. ¿Por qué? Porque si nos dividimos así, nos va a quitar esta división una parte del segmento de DNA que codifica a ciertos genes o que codifica ciertas proteínas. Pero ¿qué pasa en este cáncer? En este cáncer la telomerasa es muy activa. La telomerasa no solo hace su función normal, sino hace algo extra. Y eso extra hace que cada división celular, la telomerasa esté agregando una gran cantidad de fracciones al telómero, de tal forma que cuando llega a las 60, 61 divisiones, este telómero todavía no ha llegado a tocar parte del segmento que codifica. Entonces, pues nunca va a dejar de dividirse y nunca se va a dejar de dividir porque la telomerasa está llevando a cabo esa función de ir pegando, de ir agregando esos extremos al telómero. Esas plantas que yo les decía al principio, México finalmente ha vuelto a ver a las plantas. Decíamos, la medicina tradicional, hoy en día, las instituciones de gobierno están haciendo trabajos sobre plantas medicinales, están volviendo otra vez al uso de las plantas medicinales. ¿Por qué? Porque se considera y se ha encontrado que hay metabolitos que funcionan como, en el caso del tema, como antitumorales o anticancerígenos. Esto nos permite entonces pues poder ocupar a las plantas para poder hacer este experimento, ¿no? Aquí les muestro algunas de las especies vegetales que tienen propiedades antitumorales. Realmente la que nosotros estamos investigando, lo que nosotros investigamos es una de tantas, ¿no? ¿Por qué la ocupamos? Porque en Oaxaca tal cual se ocupa. Entonces, es pasar del conocimiento empírico a pasar a ese conocimiento científico con un rigor científico que nos va a permitir decir el efecto que la persona que lo consume está logrando tiene su razón en cuáles son los metabolitos o cuáles son las sustancias que esta planta tiene. ¿Y qué son los metabolitos secundarios? Decíamos, son compuestos que la planta misma produce, pero que las produce para poder protegerse de extraños, para poder evitar o para evitar que un rumiante llegue, por ejemplo, y le coma las hojas, ¿no? Es realmente más protección que cualquier otra cosa. Pero eso que la planta utiliza como protección, para nosotros tienen ciertas actividades biológicas, sobre todo a nivel del cáncer. Y además recordemos que las plantas, desde un principio, son la base de los fármacos, ¿no? De ahí es donde la mayoría de los fármacos fueron obtenidos. Ejemplos de ellos son los alcaloides, la vinplastina y la vincristina, que son utilizados para cáncer, para leucemia infantil, el taxol, utilizado para cáncer de seno, de cerebro y ovarios. Los compuestos fenólicos que también se han encontrado que tienen ciertas funciones biológicas, sobre todo en las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, cáncer y diabetes. Y las otras son las sesquiterpenlactonas. Estas poseen actividades muy variadas, como ser citotóxicas, antitumoral, analgésicas, antiinflamatorias, antimicrobianas, entre otras. Si ven, hay gente que dice, parecemos las personas que vendemos esos productos y que pareciera que es la maravilla porque es un producto natural. Realmente, como ese producto natural o esas plantas no tienen un solo tipo de metabolito secundario, cada metabolito secundario tiene una actividad biológica. Y como es una mezcla de metabolitos secundarios, pues podemos encontrar varias de las funciones que nosotros vemos aquí.
¿Por qué estudiar a Tournefortia mutabilis? ¿Por qué? Porque se ha identificado que es una de las plantas que tienen o que han producido estos efectos en ciertas investigaciones. Y además, porque se conoce cuál es la fitoquímica de ellos, cuáles son los metabolitos secundarios. Se ha encontrado que hay terpenos, que hay alcaloides pirrolizados, que hay flavonoides y que hay naftoquinonas. La taxonomía de esta planta es necesario que nosotros, no somos taxónomos, pero es necesario que podamos identificar a la planta. ¿Para qué? Para estar seguros de que es la planta realmente que nosotros vamos a evaluar y que nosotros estamos a través de bibliografía identificando cuáles son los metabolitos secundarios que ésta tiene. Para ello, en la investigación, en el CIDIR de Jojo, nos hicieron el favor de poder hacernos el estudio etnobotánico de ella, para estar seguros que realmente era esa planta. ¿Sí? Su nombre científico, decíamos, es Tournefortia mutabilis. No sé, a lo mejor alguien la conoce de distintos nombres, pero hay varias sinonimías dentro de esos nombres científicos. ¿Sí? Y también hay nombres comunes. ¿Cómo los conocen aquí en Oaxaca? Difícilmente los van a conocer con el nombre de Tournefortia mutabilis, pero sí se conoce como, generalmente es esta, la hoja del cáncer o la hoja del negro. Si ustedes, que también nos dimos a la tarea de ir a la central de abastos, en donde venden toda esta parte de las plantas medicinales, y es ahí también en donde, si nosotros llegamos y decimos Tournefortia mutabilis, definitivamente no van a saber cuál es. Este es el nombre por el cual la conocen aquí en Oaxaca. Una vez que nosotros ya hemos identificado qué es lo que vamos a evaluar, han hecho este tipo de estudios, y para que también nosotros podamos comparar a nuestra planta con otros estudios, podemos hacerlo también por el hecho de estar ocupando esta técnica. Por lo tanto, es importante que yo les comente que esta prueba de MTT lo que evalúa es un enzima, evalúa una enzima mitocondrial. Esa enzima mitocondrial, si está presente, si cuando nosotros agregamos el extracto y este extracto no es citotóxico para estas enzimas, la célula va a estar viable metabólicamente hablando. Esta enzima va a poder transformar el MTT, el metiltiazol tetrasodio, lo va a poder transformar en una molécula o un sustrato que se llama formazán. Entonces va a haber un cambio de color, y ese cambio de color me va a indicar que están presentes y que están viables las enzimas. Si no puede reaccionar, si no hay ese cambio de color que va de la bibliografía dice que es transparente, pero realmente el compuesto se ve amarillo, ese compuesto amarillo tiene que cambiar a azul para indicar que realmente la presencia de las enzimas generaron ese cambio. Si el compuesto es muy citotóxico, pues no vamos a tener ese vire, no vamos a tener ese cambio de coloración. Y la prueba de cristal violeta es una prueba que finalmente vamos a poder observar que las células no viables no son capaces de incorporar el colorante en sus membranas, y por lo tanto son más tóxicos aquellos compuestos cuya muestra tengan menos intensidad en color. Si ven, esta también la podemos cuantificar, pues puede ser colorimétrica, pero también cuantitativa. Y con una vamos a evaluar proliferación, y con cristal violeta vamos a evaluar viabilidad. Pero además, como la idea no solo es saber que el extracto es citotóxico, sino también saber si esa citotoxicidad tiene que ver con la muerte por apoptosis, tenemos que hacer esta otra prueba. La prueba de tinción con anexina 5 FIT-C
y yoduro de propidio. Es una doble tinción que nos va a permitir identificar si las células están en apoptosis temprana, si están en apoptosis tardía o si las células están necróticas o están muriendo por necrosis. Porque cuando una célula finalmente entra en apoptosis, existen cambios en su membrana. Esos cambios en su membrana plasmática van a permitir una traslocación ¿de qué? De un fosfolípido, de un lípido, que es la fosfatidilcerina. La fosfatidilcerina, de forma normal, se encuentra en la cara citosólica de la membrana. Pero cuando la célula entra en apoptosis, esta fosfatidilcerina va de la cara citosólica a la cara no citosólica. Luego entonces, hay forma de que nosotros podamos hacer que interactúe la anexina 5 con esta fosfatidilcerina porque ahora está en la cara externa. Si está en la cara externa, la fosfatidilcerina, la anexina 5 se une a ella. Y al unirse a ella, es el indicativo finalmente de que nuestra célula está en apoptosis. Y si hablamos del yoduro de propidio, el yoduro de propidio es un colorante vital y no es captado por las células viables. Con esta tinción nosotros podemos identificar a través de citometría de flujo y podemos ver si es apoptosis, apoptosis temprana, apoptosis tardía o necrosis. Esto es parte igual de lo que comentamos. Aquí igual hay una serie de estudios y de estos estudios yo les comentaba que Tornefortia mutabilis en estos dos casos, estos estudios son parte del grupo de investigación en el cual yo hice esta tesis. Ya habían trabajos anteriores y de esos trabajos anteriores podemos ver que no solamente evaluaron GILA, sino evaluaron algunas otras células cancerosas. Y que además, dentro de estos estudios, se encontró el IC50, sobre todo de Tornefortia mutabilis, en este tipo de células, en MSF7. Y si podemos observar, hay citotoxicidad, y esa citotoxicidad tiene que ver con la disminución en la proliferación y disminución de la viabilidad. Ese planteamiento del problema que nosotros colocamos ahí, que realmente es nuestra pregunta, no puse todo lo demás que tenemos que poner en planteamiento porque ya lo hemos comentado, y nuestra pregunta de investigación es fue esta. ¿El extracto clorofórmico de T. mutabilis producirá apoptosis en células GILA en cultivo celular? La hipótesis nuestra es que la muerte que produce el extracto clorofórmico de T. mutabilis realmente es a través del proceso apoptótico. ¿Por qué? Porque llegamos a una hipótesis así por todos los antecedentes que nosotros observamos. Además que cuando se hace la inducción citotóxica, cuando se pone en contacto el extracto para ver la citotoxicidad, se pueden observar los cuerpos apoptóticos. Por eso también nosotros quisimos hacer y ver si realmente lo que estábamos viendo eran cuerpos apoptóticos o no lo eran. Y la justificación pues tiene que ver con el gran problema de salud que es el tener cáncer de cuello uterino. Además que decíamos, la población oaxaqueña la utiliza, entonces era una oportunidad para nosotros poder, en verdad, a través del método científico, poder analizar si sí ayudaba a los pacientes, ¿no? Parte de nuestros objetivos pues es evaluar realmente si la muerte de las células GILA inducida por este extracto tenía que ver con los procesos de apoptosis. Y los objetivos es cada uno de estos que nosotros observamos aquí. Una de las primeras es la identificación. Esa identificación que va desde la identificación taxonómica hasta la identificación de qué tiene. O sea, hay que hacer fitoquímica
Y dentro de esa fitoquímica hay que demostrar qué es lo que hay. Hay que evaluar estos extractos. Cabe mencionar que también el extracto no solamente se evaluó completo, sino también se fraccionó. Y al fraccionarlo también evaluamos las fracciones obtenidas de esa cromatografía en columna. Como parte del diseño experimental, yo les comentaba, es necesario que la muestra que nosotros con la que vamos a trabajar, esa muestra la recolectemos en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque no hay forma de que podamos obtener, que podamos encontrar lo mismo si nosotros conseguimos planta y esa planta se nos llega a acabar en el transcurso del experimento. Es imposible que nosotros podamos decir, vamos a replicar o vamos a poder subsanar la otra parte con una recolecta más. ¿Por qué? Porque los metabolitos secundarios varían dependiendo de si la planta está floreando, si la planta tiene frutos, del tiempo, de verdad varía con respecto al medio ambiente. Si hubo en ese tiempo, si no llovió, si hubieron plagas, si hizo demasiada calor, se alteran estos metabolitos secundarios y ya no podríamos realmente trabajar de forma segura y de forma realmente como debe de ser, ¿no? Por eso es necesario que nosotros en este caso levantamos todo, levantamos hojas, frutos y flores. ¿En dónde? En Santa Lucía del Camino. Esta planta, que realmente es un arbusto como tal, estaba localizado en una casa. Es muy diferente también el que es más de tipo silvestre. ¿Por qué? Porque también tiene otras condiciones, ¿no? En casa está regada, está cuidada, tiene otro ambiente o está bajo otras condiciones. El estudio fue experimental y transversal y se evaluaron. No solamente evaluamos el extracto clorofórmico, sino también se evaluaron otros extractos, otros solventes. ¿Para qué o por qué? Porque era necesario saber en qué solvente teníamos los metabolitos secundarios o más metabolitos secundarios, porque va a depender de la polaridad, ¿no? De qué tanto se liberen, o de qué tanto se liberen, sería la palabra correcta, en qué tanto se liberen esos metabolitos secundarios de la planta. ¿Qué le hicimos a las muestras? Lo voy a mover. ¿Qué le hicimos a las muestras? En este caso, lo que nosotros vemos aquí solamente son las hojas. Las hojas, una vez que las recolectamos, tenemos que lavarlas con agua corriente, después tenemos que lavarlas con agua destilada y posteriormente colocarlas en una superficie plana con un papel absorbente. ¿Para qué? Para poder hacer el secado. Una vez que la planta se secó, pudimos empezar a hacer toda esta parte del pesar para ver cuánto íbamos a ocupar, pesar, macerar y dejar finalmente macerando 24 horas utilizando el solvente de extracción, que en este caso sería etanol al 96 y clorofórmico. ¿Qué es lo que hicimos después? Realmente liberamos de nuestro extracto, liberamos el solvente y posteriormente lo que hicimos fue hacer el fraccionamiento del extracto, ya sea etanólico o clorofórmico, a través de una cromatografía en columna. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo? Estuvimos probando también varios solventes para ver la polaridad y que por medio de el solvente nosotros podíamos, por gravedad y por polaridad, podíamos ir obteniendo nuestras fracciones, ¿sí? Además de hacer esto, también hicimos cromatografía en placa. Hicimos el tamizaje y en ese tamizaje pues consiste en identificar cada uno de los metabolitos secundarios. En este caso, realmente son grupos fitoquímicos, porque no tenemos una identificación específica de quién es dentro de los grupos, pero sí tenemos ya a qué grupo pertenece. Una vez que ya obtuvimos nuestro extracto, viene realmente la parte que va a decirnos
si es citotóxico o no es citotóxico y si muere por apoptosis o no. Entonces, para poder hacer esta prueba de MTT, nosotros tenemos que hacer cultivo celular. Ese cultivo celular tiene que ver con esta metodología. Entonces, se siembran 250.000 células, se incuban a 24 horas a 37 grados centígrados en 5% de dióxido de carbono, o sea, se meten en una incubadora, se dejan 24 horas y posterior a ello se adicionan varias concentraciones del extracto etanólico y extracto clorofórmico. Posterior a esa adición, se incuba 48 horas y se deja otra vez a 37 grados centígrados, 5% de dióxido de carbono. Posterior a esas 48 horas se adicionan 20 microlitros de MTT, se incuba 4 horas a 37 grados para esperar que se formen los cristales de formazán. Posterior a ello se elimina el sobrenadante y se le añade 50 microlitros de isopropanol. Se incuba a temperatura ambiente hasta que haya disolución de los cristales y se lee a 570. Todos y cada uno de estas concentraciones fueron hechas por triplicado para poder al final calcular una media. Para la prueba de cristal violeta también hicimos cultivo celular y ese cultivo celular sembrar nuestras células, 5.000 células, igual meterlas, incubarlas, agregar el extracto a varias concentraciones, volver a incubar, decantar, agregar 50 microlitros de glutaldehído, incubar 10 minutos, decantar el glutaldehído con agua de la llave, agregar 50 microlitros de cristal violeta, incubar 20 minutos, lavar con agua de llave y agregar 50 microlitros de ácido acético. Posterior a ello leemos a 595. Cabe mencionar que las lecturas se hicieron a través de LISA, ¿vale? Para que pudiéramos hacer la cuantificación. Y este ensayo de unión a anexina 5, también tuvimos que hacer cultivo celular, sembrar 250.000 células, incubar 24 horas a 37, adicionar 86.4 microgramos por mililitro del extracto clorofórmico. Si ven aquí solamente el estudio va a ser con el extracto clorofórmico. Medimos la expresión de la fosfatidilcerina a través de anexina 5, contamos las células, lavamos, centrifugamos, resuspendemos en 100 microlitros de tampón 1X por 10 a las 6 células y añadimos 100 microlitros de anexina 5, mezclamos por 15 minutos en oscuridad y a temperatura ambiente lavamos y adicionamos tampón 1X y centrifugamos. Posteriormente se resuspende en 500 microlitros de tampón 1X, se añade 5 microlitros de yoduro de propidio y se analiza de forma inmediata. El análisis estadístico que se llevó a cabo, los resultados, como les decía, se expresan como la media del % de proliferación y del % de viabilidad, que corresponden a 3 réplicas más el error estándar de la media con una P menor a 0.05. Y se utilizó el programa GraphPad Prisma 6 para poder hacer tanto las gráficas como el análisis. Estos son parte de los resultados. Cuando yo presentaba mis exámenes y me preguntaban ¿cuál es el resultado? ¿Sí se mueren por apoptosis o no? Y decíamos, espérennos un poquito porque mire lo que acabo de encontrar. Ahora la disyuntiva es, ¿cuál hago? ¿Cuál ocupo? ¿Con cuál evalúo la apoptosis? Con los metabolitos extraídos con el extracto con acetato de etilo, el clorofórmico, el alcohol, el acuoso y dentro del alcohol, etanol o metanol. De hojas, de fruto, de flores. Habría que ver finalmente cuál de ellos era no tanto el importante, sino cuál de ellos queríamos o con cuál de ellos queríamos iniciar, ¿no? Porque no podemos descartar a estos
podían ser descartados. ¿Por qué? Por la gran cantidad de metabolitos que tienen. Al final decidimos empezar con el alcohol en hojas y con el clorofórmico en hojas. ¿Por qué? Estamos observando que hay dos metabolitos secundarios que están catalogados como anticancerígenos, que son saponinas y taninos, y este tiene igual saponinas y taninos, pero tiene también flavonoides, y los flavonoides también están registrados que son anticancerígenos. Una vez que hicimos la parte fitoquímica de los extractos completos, que nosotros le llamamos extractos crudos, esos extractos crudos después los fraccionamos, y al fraccionarlo pues obtuvimos una gran cantidad o una serie de fracciones. Igual aquí habría que ver cuáles fracciones eran las que íbamos a evaluar, y que también va a depender de cuáles son los metabolitos secundarios que tiene, ¿no? Porque tampoco podíamos analizar todos. Bueno, sí se puede, pero no me llevaría 2 años, 3 años. ¿Sí? Y lo que vemos aquí es el tamizaje de las fracciones de la 1, 2, 3, 10, 20, 27, 32 y 37. El tamizaje fitoquímico del extracto etanólico, y en la otra tablita igual el tamizaje fitoquímico pero del extracto clorofórmico. Todos ellos fueron de hojas, ¿vale? E igual teníamos que decidir cuál de ellos íbamos a ocupar. Fíjense, con el cloroformo hay algunas fracciones que solo tienen uno, o que solo se identifican un metabolito secundario, ¿sí? Y que para nosotros era algo importante. ¿Por qué? Porque yo podía, al principio decíamos, juntos pueden estar haciendo un efecto sinérgico, y puede que si yo los separo ya no haya esa función biológica o esa actividad biológica. Y yo tenía la oportunidad aquí de poder evaluar realmente si el tanino que yo estaba identificando aquí era el que lograba esa acción o esa actividad biológica, o era los flavonoides junto con las saponinas, o era solamente los taninos. Y estas son nuestras pruebas in vitro del extracto etanólico y de las fracciones. No les he comentado que además de evaluarlo con GILA, también teníamos que hacer una evaluación con una célula sana. ¿Por qué? Porque cuando las personas lo consumen, tenemos que ver también esta parte de esa especificidad, porque una de las cosas que mencionábamos es los medicamentos que hoy en día, los tratamientos que hoy en día existen, no tienen una alta especificidad, o sea, elimina tanto cancerosas como normales. Entonces aquí yo debería de estar en verdad viendo si es que elimina mis células sanas o no las elimina. Si las elimina, alguien me decía, ¿por qué siguieron con estos estudios si desde el principio hay una disminución de la viabilidad? ¿Qué tenemos acá? Tenemos las concentraciones de mi extracto, y evalúo de este lado, evalúo proliferación, y de este lado evalúo viabilidad. O sea, aquí hago MTT y aquí hago cristal violeta. Aquí, fíjense, lo que hubo fue un aumento realmente en la proliferación. Aquí no hubo una disminución de la proliferación, y decimos, le ponemos una palomita porque no está dañando a mis células. Pero acá hubo una disminución de la viabilidad, y esa disminución de la viabilidad en mi célula sana, pues es un efecto que yo no quiero, ¿no? Yo sí quisiera que la disminuyera, pero en GILA, y que no la disminuyera aquí, en HMEC. Y la historia es muy larga, tan larga que analizamos algunas fracciones y encontramos cosas interesantes que yo les decía a la persona que me comentaba, ¿por qué no la descartaron? ¿Por qué no descartaron el etanólico?
¿Por qué? Porque fíjense, yo tengo concentraciones con las cuales puedo trabajar, concentraciones con las cuales yo puedo evaluar también a Gila, ¿no? Que sí es cierto, yo ya tengo documentado que el extracto etanólico con mi célula sana, pues, sí disminuye su proliferación. No hay disminución de la viabilidad, pero sí hay disminución de la proliferación a la sana. Con la fracción 1, con la fracción 2, fíjense lo que observo. Hay disminución a concentración de 10, hay disminución a concentración de 80, pero la viabilidad no se ve alterada. Ustedes podrán decir, ¿para qué le seguimos a la historia con HMEC y etanólico? Porque teníamos que corroborar que realmente a todas las concentraciones, todas las fracciones, porque decíamos, mis fracciones tienen cosas diferentes. ¿Y qué pasaría si yo desde el principio descarto a todas? Porque al final hay una de ellas que sí está alterando la viabilidad de mis células, pero si una de las fracciones donde las tengo yo un poquito más puro y un poquito a mayor concentración mi metabolito secundario, podría estar o podría ser mi alternativa. Aquí lo que vemos con la fracción 3, solamente a 80 hubo una disminución de, en vez de 100 al 65.59%. En viabilidad igual a una concentración de 80, pero todas las demás, fíjense, en todas las demás no hay disminución. Entonces, ella podría ser, o esta fracción podría ser una de las que yo podría evaluar con Gila, ¿no? Fracción 10, parece ser la misma historia, solo que en viabilidad no hay una disminución, pero sí la hay en proliferación y solo a 80. Fracción 20, también es parecida a la anterior. Fracción 27, en la fracción 27, fíjense lo que ya empiezo a tener a baja concentración, a 2.5, tengo una disminución de la proliferación, la viabilidad solo se ve afectada a 40. Fracción 32, células sanas, y tengo disminución de proliferación a 10, de 10 hasta 80. Viabilidad, para esta prueba no hay una disminución de la viabilidad. Fracción 37, que recuerdo es la última, hay también disminución de proliferación y hay una ligera disminución de la viabilidad a 40. No quisimos quedarnos con la duda, a pesar de que decíamos el extracto etanólico altera en algunas, a unas concentraciones y unas fracciones a mi célula sana. ¿Pero qué pasa con Gila? Con Gila también hay alteraciones. Fíjense lo que pasa con Gila. No hay disminución de proliferación, no hay disminución de viabilidad. Hay ligeras disminuciones aquí, si ustedes recuerdan las cantidades, hay una disminución, pero no es una disminución tan grande, ¿no? Son significativas, pero no hay una disminución como tal como las que veíamos anteriormente con las células sanas. Lo mismo pasa acá en cuanto a viabilidad. Esta es igual Gila con, aquí va a ser Gila con extracto clorofórmico. Es el extracto crudo y observamos que hay una disminución. Observamos que hay disminución en proliferación, que hay disminución en viabilidad. ¿Y qué es lo que dijimos? Vamos a medir los extractos, las fracciones. Hay ligeras disminuciones con la fracción 3, hay una disminución de la viabilidad solo a 40 y 80. Mi fracción 4, tengo disminuciones en ambas, pero son pocas, es mínimo realmente. Tengo en la fracción 8 también disminución, ya tengo disminución de proliferación y disminución de viabilidad. Fracción 13, la sorpresa de nuestra fracción 13,
hay disminución de proliferación, hay disminución de viabilidad, y esa disminución, sí me gusta, ¿no? Esa disminución me está indicando que al menos está dirigiéndose como tal a que la célula HeLa no prolifere y a que le está quitando en algunas concentraciones ciertas funciones como tal. Tengo disminución de proliferación casi del 50%, que es parte de lo que yo quería que realmente, ya sea el extracto etanólico o el extracto clorofórmico, lo hicieran, ¿no? ¿Sobre quién? Sobre la célula cancerosa. Y estoy encontrando 55, 46, fíjense, hasta llegar a 34, dependiendo de qué, dependiendo de la concentración. Lo mismo pasa aquí con la viabilidad y es mi fracción 18. Aquí yo le comentaba al doctor Fernando, estamos aún todavía con muchas cosas también todavía que probar. Hay muchas cosas y cada que se revisa y cada que se lee y cada que se investiga más, sabemos que hay más cosas que se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque también la parte de la citometría de flujo que nosotros hicimos para saber si es apoptosis temprana, tardía o necrosis, el experimento que hicimos o la evaluación que hicimos la hicimos con el extracto crudo. Faltan, ¿qué les gustaría a ustedes hacer con las fracciones? ¿Qué fracción les gustaría hacer? Porque decíamos, hay una fracción, esta, la 18, que es la mejor respuesta que nosotros vimos. Y es parte de lo que también todavía nos queda por hacer. En este apartado, lo único que hicimos para citometría de flujo fue evaluar realmente el extracto crudo, ¿con quién? Extraído con clorofórmico, a una concentración de 86.4 microgramos por mililitro, que es la IC50. Ahí lo que nosotros observamos es que finalmente, cuando nosotros comparamos con el peróxido, al agregar peróxido, el porcentaje de las células viables fue de 75.7%. Y con mi extracto clorofórmico fue de 54.6%. Hubo una disminución mucho más grande o más grande que con la del peróxido. ¿Y qué es lo que pudimos encontrar? Que en este experimento nosotros pudimos ver que el porcentaje de apoptosis temprana en la línea celular HeLa, a partir del extracto clorofórmico de T mutabilis a 86.4 por citometría de flujo, se observó una diferencia del 22.15% comparado con nuestro peróxido, que fue de 12.2%. Pero estamos hablando de una apoptosis de tipo temprana. Para apoptosis tardía, no es significativo realmente la disminución comparado con nuestro peróxido, pero sí hay una disminución como tal. Y para porcentaje de células necróticas, tenemos 18.5% comparado con el 8.2% del peróxido. La discusión de resultados como tal, considero que ya lo hicimos en los resultados porque empezamos a comparar cuáles son esos resultados que nosotros obtuvimos. Parte de esta discusión de resultados, nuestro resumen es ese, ¿no? Que hemos encontrado primeramente metabolitos que otras investigaciones obtuvieron. Hemos encontrado concentraciones a las cuales son citotóxicas comparadas con las otras investigaciones y hasta con la misma investigación que se llevaba a cabo cuando yo inicié el doctorado. Decía yo hace ratito, pudimos corroborar también que hay varias concentraciones similares de las que nosotros encontramos en nuestras fracciones y que podemos en algunos casos poder decir la toxicidad de cada uno de ellos, ¿no? Fíjense lo que yo les comentaba, tenemos la fracción 18 y en nuestra fracción 18 solo tenemos taninos.
Claro, recordemos que la prueba que nosotros hicimos son pruebas en verdad colorimétricas. Tenemos que hacer, yo le decía, hay mucho que hacer todavía. Tenemos que hacer cuantificaciones tal cual. Tenemos que saber también cuáles son los compuestos, cuál es el metabolito en específico que nosotros estamos encontrando, ¿no? ¿Sí? Es parte de lo de allá. Y como parte de nuestros resultados decíamos que la citometría de flujo nos confirma que la citotoxicidad presentada por el extracto clorofórmico de T. mutabilis en la línea celular GILA a concentración de 86.4 microgramos por mililitro provoca la muerte de estas células mediante la apoptosis. Estos resultados son similares a los encontrados por el equipo de investigación, por el grupo de investigación del 2016. Y parte de nuestras conclusiones, que también ya la hemos hecho como tal, sería el extracto etanólico crudo de las hojas de T. mutabilis es citotóxico para la línea celular HMEC. Entonces, si es cierto, es citotóxico en algunas concentraciones y hay disminución en algunas de este extracto en las células cancerosas, pero si yo lo comparo con el extracto clorofórmico, en verdad hay mayor disminución con el clorofórmico que con el etanólico, ¿no? Entonces, por eso también decidimos trabajar con el clorofórmico. Las fracciones del extracto etanólico de las hojas de T. mutabilis son citotóxicas en la línea celular HMEC a 48 horas. A las fracciones, en el extracto etanólico crudo de las hojas de T. mutabilis inhiben la proliferación de GILA a concentraciones de 80, que es solamente la concentración en la que hay inhibición. Y el extracto clorofórmico crudo de las hojas de T. mutabilis inhiben la proliferación de GILA a partir de la concentración de 5 a 8 microgramos por mililitro e inhiben la viabilidad desde la concentración de 10 a 80 microgramos por mililitro. Las fracciones del extracto clorofórmico de las hojas de T. mutabilis, F3, F4, F8, F13 y F18, inhiben también la proliferación y la viabilidad de GILA. La fracción más citotóxica es la fracción F18. El extracto clorofórmico de T. mutabilis induce apoptosis en un 26.95% y necrosis en un 18.5%, siendo esto algo benéfico, que era lo que comentábamos, siendo esto algo benéfico para ya que el proceso apoptótico es una muerte natural que no genera proceso inflamatorio. Entonces, al final llegamos, después de toda esta historia, llegamos a concluir que realmente el extracto clorofórmico sí produce muerte a través del proceso apoptótico, que es lo ideal. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda muchísimo más que hacer desde evaluar también las fracciones, ¿no? Yo le decía a mi asesor, la fracción a la que yo quiero, con la que yo quiero seguir, sería la fracción 18. Entonces, nos hace falta también identificar, le comentaba al doctor, nos hace falta también identificar cuáles son los compuestos. Aquí yo entendí cuál era la razón de ver infrarrojos, ¿no? De poder identificar en sí cuál es el grupo funcional que presente realmente en la fracción 18 o presente en el extracto crudo y poder dilucidar al menos cuál específicamente del grupo fitoquímico es, ¿no? Porque realmente tenemos algo bastante grande, algo bastante enorme, no tenemos identificado quién es. Perspectivas es parte de lo que les comenté, hay que realizar pruebas de ciclo celular. Es interesante, a mí en verdad me gustaría saber, esta es la apoptosis. Yo les decía, la apoptosis puede ser de forma extrínseca o a través de la vía extrínseca, pero también puede ser a través de la vía intrínseca. A mí sí me gustaría saber, ¿es esta vía? Y si es esta vía, ¿dónde es que ese extracto y ese compuesto, ese metabolito secundario, dónde impacta? ¿A quién estimula o a quién activa? Porque hablábamos de estas serin proteasas que se llaman o les llaman caspasas,
Estas caspasas lo que hacen es esto, activar. Si es la vía interna o es la vía intrínseca, yo les decía, lo que quiere una vez que se lleva a cabo este proceso de citotoxicidad es que se libere el citocromo C. Al liberarse el citocromo C, este citocromo C se une con la APAF. Las APAF se despliegan y forman un apoptosoma. Ese apoptosoma recluta a la caspasa 9 y la caspasa 9 activa a la caspasa 3. Perdón, activa, aquí dice caspasa 3, pero si es una caspasa 3 inactiva, entonces es una procaspasa. Como lo que vemos nosotros con los factores, que decíamos, es una protrombina, es un enzima, es una proteína que no tiene actividad, es un simógeno y que necesita sobre él hacer proteólisis, romper ciertos aminoácidos para liberar el sitio activo. En este caso se llamará caspasa cuando ya está activa y es una procaspasa cuando es inactiva. Una vez que yo tengo mi caspasa activa, esta caspasa activa a la procaspasa 3 y esta procaspasa 3 se convierte en una caspasa activa. Esta caspasa realmente es la que va a llevar a cabo todo este proceso de apoptosis. ¿Qué es lo que va a hacer esta? Va a activar a una endonucleasa activada por caspasas y esta endonucleasa sí tiene el poder de poder entrar al núcleo. Entrando al núcleo, lo que se encarga esta endonucleasa activada por caspasa es romper el DNA y al romper el DNA pues destruimos a la célula. Hay otras caspasas como las 7 y las 6 que se van a encargar de dañar el citoesqueleto. Al dañar el citoesqueleto lo que hacen es que la célula colapse, que la célula, yo les decía a los de primero, cuando a una sombrilla se le quitan los fierritos que le dan forma a esta sombrilla, que son como parte de el citoesqueleto, los microtúbulos, los microfilamentos, esta sombrilla deja de tener forma. Lo mismo pasa aquí, la caspasa 6, la caspasa 7 lo que hacen es romper esos microtúbulos, ese citoesqueleto y quitarle esa forma, ¿no? Y dejar que la célula colapse. Entonces ahí es donde se inicia este proceso apoptótico y la célula sufre todas estas alteraciones. Entonces a mí me gustaría saber dónde, porque el que salga el citocromo C no sale solamente porque sí, sale porque también hay una proteína, aquí está, que es la proteína P53, que todos la conocemos como el guardián del DNA, ¿no? Esa proteína P53 es la que se va a encargar de mediar si iniciamos el proceso apoptótico o no lo iniciamos. Ella es la que se va a encargar de activar a BAS y a otra proteína que se llama BAC. BAS y BAC son proteínas que forman poros y lo que van a hacer en la mitocondria es que van a venir, se van a meter en la membrana, van a formar un poro y van a permitir la salida del citocromo C. Entonces, para que esto se produzca, necesitamos que P53 esté presente y que P53 sea fosforilado en ciertos aminoácidos que conllevan realmente a entrar a la apoptosis o a detener el ciclo celular, porque todo esto está conectado. El proceso apoptótico con el ciclo celular están conectados y esta conexión al final la da P53. P53 dice, hay una proteína primeramente, que es la ATM y la ATR, que son proteínas que revisan el DNA. Si en el DNA hay una mutación o hay una alteración, se activa P53 y P53 lo que va a hacer es detener el ciclo celular, activar los procesos de reparación y detener el proceso apoptótico. La célula dice, necesito corregir la alteración, acabo de encontrar una alteración o una mutación, necesito corregirla y para corregirla no voy a dejar que la célula se reproduzca, tampoco voy a dejar que la célula entre en apoptosis. Lo que voy a hacer es detener el ciclo celular, activo los procesos de reparación e inhibo la apoptosis. Entonces, en ese momento se encargan las proteínas de reparación o el complejo de reparación en tratar de reparar ese DNA.
Si se repara, se levanta la restricción de ciclo celular, vuelve a entrar la célula a la división, el proceso apoptótico se queda detenido porque no necesitamos matarla porque ya la arreglamos. Si no se arregla, si no se repara, entonces activo el proceso apoptótico y elimino a la célula. O es de este lado, o es la vía extrínseca. Si es la vía extrínseca, pues tiene que haber otra célula que se va a encargar de anunciarle a esta célula que tiene que morir. Este proceso que nosotros tenemos acá es la misma célula que se da una comunicación autócrina, que es una comunicación entre ella misma. Y acá es una comunicación entre célula y célula. ¿Por qué? Porque hay un ligando de faz y ese ligando de faz se tiene que unir a faz para poder ¿qué? Para poder activar a la caspasa 8, la procaspasa 8 se convierte en caspasa 8, la caspasa 8 activa a la procaspasa 3 y la caspasa 3 vuelve a hacer exactamente lo mismo que decíamos hace ratito. Como al principio igual comenté, donde realizamos la tesis de doctorado, los agradecimientos también van en el mismo orden a mi directora de tesis, la doctora en ciencias María del Socorro Pina Canseco, a mi codirector, el doctor Eduardo Pérez Campos, también al comité tutorial, la doctora Laura Pérez Campos Mayoral, la doctora Julia Matilde Hernández Jerónimo, la doctora Ruth Martínez Cruz, por las aportaciones en la tesis y también a la maestra en ciencias Elizabeth Escobar Chávez y a la doctora Delia Soto por el apoyo sobre todo en la parte fitoquímica. La parte fitoquímica, en la Facultad de Medicina no había nadie que supiera fitoquímica, entonces nos venimos a la Facultad de Ciencias Químicas con la maestra Elizabeth. Ella nos ayudó en toda esta parte de la fitoquímica y también nos fuimos al CIDIR para hacer algunas otras cosas de cuestiones fitoquímicas. También a la doctora Zoila Mora Guzmán, al maestro en ciencias Luis Ángel Lagunas y a la doctora en ciencias Teresa Hernández Huertas. Ellos eran estudiantes de doctorado, más avanzados que yo, y entonces ellos me enseñaron toda esta parte del cultivo celular, de cómo tratar a las células, cómo cultivar, y pues realmente otro de los agradecimientos es también a la Facultad de Ciencias Químicas, que en su momento, para poder terminar o concluir el doctorado, tuvimos que movernos de tiempo completo hacia la Facultad de Medicina. Entonces, y creo que es todo. ¿Vale? Gracias. Programa, ahí está. Gracias. Y bueno, compañeros, muchas gracias antes que nada, doctora. Una magnífica presentación y pues bueno, pues ya vieron ustedes todo el trabajo que ella ha realizado. Si hubiese alguna pregunta, algún comentario de los compañeros que se encuentran en esta tarde, adelante. ¿Algún estudiante? Sí, adelante. Hola doctora, pues primero que nada muchas gracias por la ponencia. ¿Usted considera que sería ideal evaluar estos extractos como ayudantes para otros tratamientos? Gracias. ¿Otros tratamientos derivados a cáncer también? Había una diapositiva en donde se evaluó el mismo extracto y se evaluó tanto en células de mama, en células de cáncer de mama y de seno. Entonces, realmente el extracto clorofórmico no solo funciona con las células HeLa, sino también tiene acción citotóxica en otras. Entonces, el hecho de dar este extracto, por decirlo así, de dar este extracto y conjuntarlo con un tratamiento aleopático,
ahí pues realmente tendríamos que pasar por muchos experimentos todavía para poder hacer eso, ¿no? Entonces, una de las cosas que se podrían hacer, pues podría ser a nivel de laboratorio, ¿no? Poder dar en conjunto dos tratamientos, poder evaluar realmente si es mejor este proceso apoptótico, o es mayor esta muerte celular a nivel de apoptosis, o no lo es. Entonces, yo creo que aquí sería más como juntarlos, ¿no? Y ver si ambos tienen un efecto sinérgico, o porque también puede ser otra cosa, ¿no? Entonces, yo en la parte como más de farmacia no le sé mucho, pero cuando estuvimos trabajando en la tesis de licenciatura hicimos algunas cosillas así de evaluar sinergismo. Y lo que hicimos fue dar dos tratamientos al mismo tiempo. También trabajé un extracto de una planta. Pues creo que la idea era que yo fuera fitoquímica, pero no me quise dejar agarrar por ahí. Y en ese tema de licenciatura, lo que yo hice fue evaluar un extracto que era la Cecropia obtusifolia Berthold, que se llama guarumbo, el nombre común es el guarumbo, que también se usa aquí en Oaxaca como parte de tratamiento para la diabetes. Y evalué por separado tanto al extracto, ese era un extracto acuoso, era una infusión como tal. Lo evalué aparte y evalué los efectos de la glibenclamida. Esa evaluación fue darle al ratón, en este caso se utilizó un ratón Winstar, se le dio la infusión y después se le proporcionó glibenclamida, porque suponíamos que el extracto pudiese funcionar como un estimulante de las células pancreáticas. Nuestro gran inconveniente ahí fue que la diabetes que nosotros producimos en el ratón fue una diabetes tipo 2. Entonces, si el extracto tenía función de estimular a las células pancreáticas para liberar insulina, entonces era más que nada como un estimulante y no como insulina, ¿no? La idea no era que fuera insulina. Entonces, ahí también probamos ese efecto y vimos que si nosotros mezclábamos los dos, había un efecto sinérgico entre ellos dos. ¿Cuál era el mecanismo? No lo sabíamos, porque lo evaluamos en ratas sanas, inducimos la diabetes, lógico, en la diabetes que logramos generar era una diabetes tipo 2, entonces nuestro extracto no funcionó, porque lo que forzosamente teníamos que agregar era insulina. Y lo corroboramos, porque ya en los procesos que ya estaba muriendo la rata por la misma concentración tan alta, lo que hicimos fue agregar insulina. Una vez agregada la insulina, el ratón volvió otra vez a sus actividades normales. Entonces, una vez que evaluamos ese extracto, vimos, no, pues insulina no es, ¿no? Pero cuando lo hicimos en una rata sana, sí vimos que se potencializó el efecto, hubo una disminución mayor de la concentración de glucosa. Lo que se determinó fue glucosa en sangre de la rata. Pero sería cuestión más de probar, hacer los experimentos en conjunto, ¿no? Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, comentario, ya sea de compañeros de licenciatura o de posgrado. Veo que también hay aquí algunos compañeros de posgrado. ¿Algún profesor que quiera tomar la palabra? Adelante, adelante, doctora Silvia, por favor. Mucha planta porque temía, ¿no?, en el sentido estricto de la variedad de la planta, ¿no? Y si regresáramos a la planta y digamos que por aras del destino pudiéramos replicar este trabajo, tendríamos que hacer todo el proceso desde el inicio, porque no sabemos si la planta que recolectaron pues es la misma variedad, tiene las mismas condiciones ambientales
porque las plantas están mutando también, así como los virus, como las bacterias, como no muchas cosas mutan. Entonces yo lo que quería preguntar es si esta planta pues no llegó al final o llegó una parte al final, si retomamos esa investigación tendríamos que hacer toda la mecánica, todo el proceso de análisis, y tendríamos que volver a buscar otra planta y recolectar muchísima planta para poder hacer toda esta investigación y generar más investigaciones sobre esta planta que yo he escuchado que es muy usada por la gente que tiene cáncer de cualquier tipo. ¿Vale? Gracias, doctora. Bueno, el comentario en sí se lo haré debido a lo que cuando yo llegué a hacer el doctorado ahí, ya habían trabajos antes de mí y la planta era exactamente la misma, o sea, era la misma planta, era el mismo extracto, y cuando yo llego a la facultad ya tenían rato esos extractos y esas fracciones que se habían recolectado y que sí estaban en conservación, pero cuando yo inicié y en su momento se evaluaron esos extractos que ya estaban, ya no tenían actividad biológica, o si la tenían era muy baja realmente. Entonces, por ese lado yo tuve que hacer la recolección, la identificación de lo que tiene. Entonces, como parte de, yo considero que es como parte de ese control, ¿no? Yo lo considero como parte de control. A lo mejor las personas que trabajan la fitoquímica, es un control porque, bien decíamos, las condiciones atmosféricas, las condiciones como tal de la planta van a variar el metabolito, van a variar tanto el tipo de metabolito como la concentración de metabolito. Entonces yo no podría recolectar a la planta, y aunque fuera la misma planta, no podría ir a quitarle las hojas y tomar por hecho que los mismos metabolitos que yo identifiqué hace 2, 3, 4 años son exactamente los mismos. En ese contexto yo considero como tal que tendría que hacerse esa recolección. Por ejemplo, ahorita de este trabajo están conservados las fracciones. Si nosotros queremos volver a trabajar con esos extractos, yo tendría que volver a hacer el estudio fitoquímico nuevamente. ¿Por qué? Por la viabilidad de los metabolitos secundarios. Entonces, forzosamente tengo que identificar, no solo identificar para saber quién está, si está todavía, sino todavía tendría que evaluar también la función, porque puede ser que yo tenga, pero ya no tenga la misma función, ¿no? Esa es mi respuesta. No sé si hay alguien aquí que trabaje fitoquímica. Híjole, no sé, por ahí doctor Rodifaz, adelante. Realmente sí se tiene que realizar el control, pero también depende mucho el registro que se hace. Por ejemplo, no es la misma, se tiene que tener en cuenta la región de donde fue colectada, porque dependiendo de la región donde se colecta, pues también cambia la concentración de los metabolitos, e incluso otros metabolitos pueden estar presentes en esa planta. Por esa razón sí se tiene que hacer, lo más recomendable es que se haga ese control de volver a caracterizarlos para saber si exactamente se está trabajando con esos metabolitos. Y esa es la razón por la que a veces entre un grupo de investigación y otro los resultados muchas veces cambian y no se pueden extrapolar como tal.
Sí, influye mucho, incluso pues la temporada en cuando se corta, y además también, bueno, dentro del grupo de investigación imagino que le comentaron que, bueno, son los que ya conocen cómo son esos metabolitos y también cuál es como, por ejemplo, si sufren degradación o no, qué tan estable es incluso conservar la planta seca por un periodo largo de tiempo. Son factores que el grupo de investigación a lo largo del tiempo va conociendo la planta conforme la van trabajando y son los que pueden decir incluso si es confiable, muchas veces retomar un experimento sobre una planta que no se ha caracterizado demasiado o tener que caracterizarla cada vez que se hace un experimento, principalmente en el área biológica, como es la determinación de la apoptosis o la evaluación biológica para determinar si tiene actividad contra un tipo de cáncer o contra otro tipo de patología que se esté desarrollando. Okay, muchas gracias, doctor. Adelante, doctora. Por ejemplo, creo que algo que no comentamos, estaba en la diapositiva, pero no lo comentamos. Cuando nosotros hicimos la determinación, nosotros no encontramos alcaloides y muchos de los investigadores que reportaron sus metabolitos reportan alcaloides, que fue la única diferencia. Todos los demás los tenemos, pero no tenemos alcaloides. Pero como bien dice, o sea, realmente no era ni del mismo lugar ni de la misma región, eran de otros lugares, ¿no? Entonces, no nos desesperamos porque pues también ya sabíamos que no siempre va a tener los mismos tipos de metabolitos ni la misma concentración, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario, compañeros? ¿Jóvenes? Chicos de posgrado, que veo algunos por acá. Adelante. Esta planta, según bibliografía, es cosmopolita y realmente está localizado en varios estados de la República. Está en Chiapas, hay muchos lugares de donde se encuentra. Aquí, por ejemplo, en Valles, la encontramos aquí en Santa Lucía, que era lo más cerca, la encontramos en Huitzo, y por ejemplo en Huitzo nos llevamos sorpresa porque nosotros pensábamos que solo era la infusión, que generalmente es una infusión. Se ponen a calentar, ponen a hervir el agua, apagan ya que esté hirviendo, le colocan las hojas, así casi de receta así, le colocan las hojas, la dejan tapar 5 minutos y listo. Algunas personas lo toman como agua de tiempo, o sea, todo el día están tomando la infusión. Pero hay otras, en Huitzo, por ejemplo, nosotros ubicamos a varias personas que lo que hacían era se comían las flores y los frutos. Y ellos consideraban que se sentían mucho mejor cuando las consumían, ¿no? Entonces, ahí en verdad parte de esa comunicación con las personas que las consumían eran lo que nos refirieron. Fue té y en la bibliografía está también que es una infusión. Nosotros trabajamos varios solventes porque para poder obtener el mayor número de metabolitos, ¿no? Porque va a depender del solvente, también va a depender del metabolito que se libere. En el caso de la infusión, realmente no la evaluamos como tal, pero está así como parte de cosas por hacer. Muchas gracias. Pues bueno, permítanme, voy a pasarme aquí ante la cámara. Pues no sé, ¿alguna otra pregunta, algún comentario? Bueno, como ustedes pueden ver, hay mucho trabajo que hacer. Esa es una de las líneas de investigación que tiene la doctora Nadia y seguramente estará aceptando estudiantes aún. Y pues si alguno de ustedes está interesado, tanto en la cuestión fitoquímica como en la cuestión de evaluación biológica, pues bueno, creo que aquí hay un campo muy amplio. Y bueno, doctora, pues igual, ¿no? Si en algo podemos colaborar en un momento dado, pues también creo que podríamos trabajar
alguna cosa de la parte fitoquímica sobre todo. Y bueno, compañeros, quiero aprovechar también para enviar un saludo si nos ve por las redes sociales a la maestra Elizabeth Escobar Chávez. Ella fue una profesora que impulsó mucho la cuestión fitoquímica, la herbolaria, toda esta parte del uso de plantas medicinales. Ella fue mi maestra, así como de aquí de la doctora Nadia, pues yo empecé con la maestra Elizabeth, y bueno, fue una profesora muy querida, muy importante aquí en nuestra facultad, ¿no? Entonces le enviamos un saludo a la maestra Eli. Y bueno, si no hay algún otro comentario, alguna pregunta, vamos a proceder a la entrega del reconocimiento a la doctora por la ponencia del día de hoy. Doctora, si me acompaña al centro, por favor. Bueno, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Facultad de Ciencias Químicas, la Coordinación de Posgrado, otorgan la presente constancia a la doctora Nadia Esteva Durán por su participación en la ponencia magistral titulada estudio fitoquímico y pruebas de viabilidad celular en el marco de los programas de seminario de investigación Un Día de Ciencia. Entonces, doctora Nadia, muchísimas gracias por su apoyo en este programa.